Buenos días, mi nombre es Félix Reategui, soy sociólogo de la Universidad Católica y quiero darles la bienvenida a este quinto encuentro del ciclo titulado La República como promesa y las aspiraciones de las nuevas generaciones, que ha sido organizado por la Comisión Bicentenario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La cercanía del Bicentenario de la Independencia del Perú nos invita a reflexionar sobre qué república, qué nación y qué comunidad hemos construido en estos 2 siglos. Y también a preguntarnos cuáles son los mayores desafíos que enfrentamos en el futuro cercano. Esas interrogantes que nos acompañan siempre se vuelven todavía más urgentes en el actual escenario de pandemia global, al haberse hecho nuevamente visibles durante esta crisis sanitaria los límites y los fracasos, pero también las posibilidades de nuestro proyecto nacional colectivo. Resulta claro que necesitamos una reflexión sobre la actualidad, pero también una reflexión que apunte hacia el largo plazo. En vista de todo eso, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica se propone contribuir activamente y desde sus diferentes disciplinas a la reflexión colectiva y al intercambio académico necesarios para abordar los desafíos y las tareas que enfrenta el país en el marco del Bicentenario. Como parte de ese esfuerzo, la Comisión Bicentenario de nuestra facultad ha organizado el ciclo ya mencionado, repito el título, La República como promesa y las aspiraciones de las nuevas generaciones, del cual vamos a tener hoy el gusto de escuchar la quinta mesa. El tema que se ha elegido para esta quinta sesión es el de Memoria, Estado e Imaginarios Nacionales, y en ella vamos a escuchar a 4 panelistas, quienes son todos ellos profesores principales del Departamento de Ciencias Sociales, además de investigadores muy reconocidos en sus respectivas áreas de especialidad. Voy a presentarlos en el orden en el cual van a intervenir antes de dar paso a las intervenciones en sí mismas. En primer lugar, vamos a escuchar a Rolando Ames. Rolando Ames no necesita, en realidad, mayor presentación, pero diré que es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de San Marcos, tiene formación en Ciencia Política en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y también presidente de la Escuela de Gobierno, además de miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Rolando Ames es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales y la ponencia que trae para esta mesa tiene el título de Notas sobre la historia larga y la actualidad del Perú, repensar el país, la política y la democracia. Después de haber oído la intervención de Rolando, vamos a escuchar a Narda Enríquez, quien es doctora en Sociología y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y ha sido directora del doctorado en Sociología. Para esta mesa, Narda ha preparado una ponencia que lleva como título Imaginarios en el país de todas las sangres, grandes sueños, pequeñas batallas. En tercer lugar, vamos a tener la presentación de Óscar Espinosa, quien es doctor en antropología por la New School of Social Research de Nueva York. Óscar es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y es director del doctorado en antropología. Su intervención en esta mesa lleva como título La República y la violencia en el pasado, presente y futuro de los pueblos indígenas amazónicas. Para cerrar la mesa vamos a tener la presentación de María Eugenia Ulfe, quien es doctora en antropología de la Universidad George Washington en Washington, D.C., Estados Unidos.
María Eugenia es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y directora en las maestrías en Antropología y Antropología Visual. Su contribución a nuestra discusión de este mediodía se va a titular Memoria, Estado y Nación, recordar para quién, recordar para qué. Vamos a desarrollar la mesa siguiendo la siguiente secuencia. En primer lugar, vamos a tener una ronda de intervenciones de 15 minutos por cada uno de los ponentes y una vez que esa ronda haya terminado, se va a compartir con los ponentes las preguntas que ustedes desde el público hayan presentado a través del chat. Y después de eso vamos a tener una segunda ronda de comentarios o respuestas a las preguntas que se hayan levantado, para lo cual cada ponente va a tener aproximadamente 5 minutos. Entonces, sin más dilación, quiero dejar la palabra a el profesor Rolando Ames. Rolando, te escuchamos, por favor. Listo. Bueno. Ya, buenas tardes, es un gusto estar aquí y agradezco mucho a los organizadores de este ciclo y contento entonces de empezar, que creo que es lo que me toca para cumplir en los 15 minutos. He escrito el texto y voy a él. Preguntarse por nuestra memoria de los imaginarios nacionales se inscribe en los temas clásicos de estudios culturales propios del Bicentenario. Pero incluir al Estado como el concepto en el centro de esta triada coloca la materia muy en el campo de la política, que es mi tema de estudio, de compromiso. Mucho más si el título del ciclo, La República como promesa y las aspiraciones de las nuevas generaciones, expresa la voluntad de los organizadores de contribuir a profundizar la comunicación intergeneracional tan exigente como fundamental ahora. Paso entonces al tema mismo. Había pensado formular 3 notas, pero calculando el tiempo me voy a quedar con 2. La primera es sobre la importancia de la historia y de tener memoria viva de ella, no como una cuestión de erudición y cultura en el viejo sentido del término, sino por la necesidad de vivir mejor y de repensar al Perú tal cual es él hoy. Me refiero entonces a la relevancia para nuestro país del conocimiento de su historia. Poder ver tantos aspectos de la actualidad viva y doliente de estos meses, ojalá nos induzca a documentarnos más sobre nuestro pasado, cómo se formó lo que es hoy el Perú a lo largo de siglos, en sus particularidades y en las formas de organización de conjunto que también han ido cambiando. Me parece una lástima que haya decaído el ejercicio de formular miradas aún fuera tentativas del país como totalidad social y humana en nuestras ciencias sociales. Quizá porque en otro tiempo se abusó de ello. Porque incluso para comprendernos mejor a nosotros como personas en un país como el nuestro, son muy útiles las visiones de conjunto, veraces y actualizadas de nuestro país. Podemos combinar imágenes distintas, siendo el Perú tan diverso, provoca y es muy bueno hacerlo, pero recuperando siempre que es de hecho una totalidad unitaria y en movimiento. Esto es lo que recalco como fundamental. En los sentidos comunes de los niños y niñas y de la mayoría de la gente común, las imágenes de sus países están presentes desde la vida cotidiana. Las neurociencias están enseñando mucho sobre ello hoy. Nuestra psiquis tiene siempre una mirada de conjunto sobre el mundo total que conoce o intuye. Lo requiere para ubicarse a sí mismo. En ese proceso, los imaginarios del país al que se pertenece tienen mucho peso. Y finalmente, en situaciones de crisis tan fuerte como esta pandemia,
Las miradas de síntesis se utilizan mucho y son indispensables para las políticas y en el diálogo público. Una imagen repetida y fuerte de la pandemia ha sido ver, por ejemplo, a decenas y centenas casi simultáneas de grupos de migrantes andinos y del Oriente buscando regresar, aunque fuese a pie a sus lugares de origen, con sus familias y paisanos, con sus equipajes. Han adquirido rápido un nombre propio que perdurará. Son los retornantes. La gran mayoría se han quedado, por cierto, pero ellos, como los que regresaron, viven en condiciones de precariedad extrema que los más limeños hemos mirado de golpe a la cara vía la televisión y las redes en estos meses de encierro. El tema del panel obliga a subrayar la importancia que nuestra reflexión no omita los antecedentes lejanos de la historia para entender las significaciones de este nuevo sentido del tránsito que sigue interrelacionando discretamente, pero continuamente, territorios y gente con sus rasgos étnicos, sus lenguas y sus culturas distintas. Los términos en que se relacionan hoy sectores medios, limeños y costeños con sectores migrantes, en su mayoría andinos, continúan el vínculo no siempre fácil que comenzó en los siglos de la sociedad colonial estamental, es decir, en los tiempos de las repúblicas separadas de españoles y de indios. Esa división recogió una diferencia objetiva evidente, pero no buscó corregir la verticalidad total que impuso el arrasamiento militar de la conquista. Casi la prolongó más bien de otras maneras. La violencia estructural de la colonia no se basó tanto en las armas como en la sumisión a pautas culturales que se naturalizaron. Las consecuencias psíquicas de esa clase de experiencias produjeron un trauma colectivo muy hondo, estudiado por autores de la mayor relevancia mundial por su magnitud y duración. En el Perú, como en nuestros países vecinos, nos liberamos, lidiamos o recaemos en esta dificultad constitutiva a las relaciones sociales dentro de nuestra especie. ¿Existen individuos en el sur? Es un título revelador de un libro de sociología de Danilo Martuchelli que habría que trabajar más. Y es materia de otros autores peruanos de distintas disciplinas, Luis Lumbreras o Max Hernández, por ejemplo. Por tanto, la mayor conciencia de esta larga historia debiera permitirnos a los peruanos comprender las raíces de nuestra desigualdad social, porque tiene explicaciones objetivas y documentadas. Además, ese conocimiento permite valorar cómo muchas de esas viejas pautas de dominación también se han desgastado y fueron reemplazadas por otras, producto de los movimientos de resistencia y de las conquistas democráticas más frecuentes, sin duda, en el pasado siglo XX. El aporte de Aníbal Quijano, quien trabajó por explicitar todos los contenidos del concepto de poscolonialidad, nos ha dejado un avance valioso a este respecto en el que voy a detenerme. Él ayudó a legitimar en espacios de la Academia Norteamericana, por ejemplo, que la colonia no solo fue un régimen de opresión, sino que su existencia limitó el valor y los alcances de la modernidad que el Occidente ha presentado como modélica. Quijano insistió en que la dependencia histórico-estructural de América Latina dio lugar en el mismo movimiento a la constitución de Europa Occidental como centro mundial de control de poder. Y lo voy a citar. Cito entonces: de ese modo, ni todas las nuevas potencialidades históricas alcanzaron su pleno desarrollo en América Latina, ni el periodo histórico ni la nueva existencia social en el mundo llegaron a ser plenamente modernos. Ambos entonces se definieron y se reproducen hoy como colonial modernos. La racionalidad de Occidente, sus nuevos sistemas de organización, aquí, fin de la cita, perdón,
La racionalidad de Occidente, sus nuevos sistemas de organización tecnológica del trabajo y sus grandes libertades no lo fueron para todos. Quijano recordó con terquedad que al empezar el siglo XXI estábamos aún en un tiempo colonial moderno. Es el tipo de etiqueta que nos ayudaría, pienso, a pisar con más seguridad en el espacio físico, cultural y temporal de nuestra existencia social. Hoy también, entonces, mientras la globalización económica y cultural avanza, enlaza e incorpora como sea a los pueblos débiles, buscando que alguna forma de orden político los estabilice internamente, avanzan también los vínculos entre los seres humanos y se amplían las cuestiones que tienen que ver con la política y la democracia. Voy a saltarme aquí un párrafo porque intuyo que debo haber usado ya un número de minutos y si el moderador es tan amable de decirme cuánto, se lo agradezco a Félix. Tienes 6 minutos todavía por delante, Rolando, sigue. Más de los debidos, bueno, menos de los que quisiera. Bueno. Y segunda nota, entonces, es ya desplazar la mirada hacia un siglo XXI que entra a su tercera década y alude a asuntos de política, democracia, Estado, es decir, a las relaciones humanas entre los que peruanos o no vivimos en este territorio. Evidentemente, hay que empezar recordando que el siglo XX fue un siglo muy politizado, mientras no lo es el presente. Reformas nacional populares, luchas por revoluciones socialistas, movimientos sociales poderosos y partidos de masa apuntaron a ahondar y a extender, a hacer más sólida y real la independencia política del siglo XIX. Con la caída del muro de Berlín, las apuestas y los avances hacia una Latinoamérica más democrática y más política se redefinieron drásticamente. El fin del siglo XX vio la victoria mundial del capitalismo corporativo de gran productividad científica y alta tecnología. Las utopías de cambio sistémico que alentaron a pensar con rigor el Perú de los años 20 primero y el de los 60 y 70 después se debilitaron mucho. El fenómeno es casi universal porque pasamos justamente a otros términos de relación entre Estados-nación y capitalismo globalizado. Zizek, siempre cáustico, decía ya en los 90 que era más fácil imaginar la llegada de seres humanos a Marte que la superación del capitalismo. La política dejó de ser el lugar de definición de grandes proyectos colectivos. Se redujo al espectáculo electoral. El rumbo de la sociedad se marca desde la economía global. Los problemas estructurales del país se mencionan muy poco. Recién con la crisis del 2008 se expresó en el hemisferio norte un malestar social distinto a las protestas puntuales. Y luego el estallido social chileno y ahora a una escala mucho mayor la pandemia del coronavirus han producido signos que sociedad y política podrían volver a conectar. Es decir, que los sentires cotidianos de la gente los pueden llevar a encontrar relación entre sus vidas y lo que hacen los políticos y el Estado. ¿Pueden estar ocurriendo ahora fenómenos trascendentes entonces entre sociedad y política? Y ahí, con temor a que me corten, pero voy a dejar el texto y voy a tratar de decirlo en breve, aludo al Perú y a Chile. En el Perú aludo a este movimiento que desde mediados del 2018 hasta hoy ha cuestionado desde la sociedad civil a grandes líderes y lideresas políticas antes muy populares y jueces y funcionarios públicos asociados malamente con los anteriores. Ojo, todo esto en buena parte por fuera del proceso más institucional de la política. En Santiago, comenzó con el rechazo activo a pagar una pequeña alza en el subte y su represión desencadenó una indignación casi total vía las redes virtuales sin mediación organizativa ni política.
Explicándose, los jóvenes decían que una vez más las élites empresariales y políticas se incluían a todos los partidos, los reprimían para imponer su voluntad. Tienes Algunos 3 minutos, añadían, Rolando. ¿dos? 3 minutos. Algunos añadieron que creyeron que el mercado iba a resolver todo por sí mismo y se abstuvieron de actuar, pero que comprobado el engaño, habían pasado a la acción. En esa acción directa se saltaron también a los políticos. Que se vayan todos y hasta que la dignidad sea costumbre, eran los gritos más coreanos. Por cierto, de la inacción al estallido no se construye ningún proceso duradero, pero se expresa la conciencia que para incidir en el problema crítico que me afecta, yo puedo actuar con otros que sienten como yo, que yo puedo tener fuerza actuando en grupo. Este es un camino muy práctico que puede encontrarse con la noción y la práctica de la ciudadanía. El lenguaje del sistema desconfía de usar incluso la palabra organizaciones sociales y en sus términos no le da espacio. Los partidos políticos tampoco tienen ya organizaciones sociales. Y sin embargo, entonces, está surgiendo, he puesto esos dos casos, pero está surgiendo hoy en Lima, en Bogotá, en Nueva York, en Los Ángeles, en París, en Hong Kong, en Tokio, este tipo de presencia colectiva que muestra un descontento cualitativo con el sistema. Y ahora entonces, y esto es una reflexión final, creo pues que estamos como anticipando una vuelta a conectar la vida cotidiana, por lo menos de la gente joven más informada, ¿no?, con la política, pero que sin duda las formas institucionales, las estrategias, los proyectos, no van a aparecer de un día al otro. Soy un viejo gramsciano y creo que la idea de que el mercado no regulado es el mejor, que el mercado libre es mejor, está muy afectada en su legitimidad dialógica, digamos, pero que no hay una idea alternativa en los sentidos comunes. Pero que esto se haya producido en el caso peruano en poco menos de 2 años, es un tipo de fenómeno que creo que ninguno de los presentes habríamos anticipado. Y entonces es aquí que creo que las ciencias sociales, que la universidad, tienen un terreno aún más amplio para trabajar y que una necesidad de intervenir de algunas nuevas maneras en la vida pública de este tiempo nos reta a todos. Gracias y disculpen por el exceso. Muchas gracias, Rolando, por tu intervención. Está nutrida de ideas que valdría la pena tener mucho más tiempo para discutir. Yo me quedo con un par de cosas. Una, obviamente, el llamado que haces a recuperar una reflexión más integradora y densa, ¿no es verdad?, sobre la vida pública del país. Y la segunda, muy interesante, esta idea de que el siglo XXI no es tan político en comparación con el siglo XX, ¿no? Interesante porque uno tiende a pensar que esa despolitización es peruana, que hay elementos estrictamente o específicamente peruanos, pero en realidad forma parte de una tendencia más grande. Yo me quedaría con preguntas acerca de qué ha sido lo específicamente peruano en esa tendencia a la pérdida de lo político como espacio de definición de grandes proyectos colectivos, si bien al mismo tiempo tu intervención tiene la promesa, digamos, de ver algo nuevo público que se está reconstituyendo, ¿no? Vamos entonces ahora a oír la intervención de Narda Enríquez,
con el título de Imaginarios en el país de todas las sangres, grandes sueños, pequeñas batallas. Narda, te escuchamos por 15 minutos. Sí, me avisas a los 3 minutos cuando me falten, por favor, Félix. Muchas Por gracias. supuesto, claro que Bueno, sí. muchas gracias a los que nos acompañan y a Rolando, Maquena, Oscar, con quienes comparto esta mesa para intercambiar ideas sobre cómo vemos esta relación entre pasado y presente y futuro, y cómo de alguna manera han habido periodos de continuidad y podríamos pensar hitos en esa continuidad, pero también hitos de ruptura de lo que somos, y se levantan muchas interrogantes. Yo comencé a trabajar imaginarios y escribí un texto el año 95, preguntándome desde ese momento, que estábamos recién saliendo del conflicto armado, preguntándome si acaso en el Perú podíamos identificar algunos momentos fundantes, cuáles serían, y cuáles serían mitos unificadores. Estas preguntas son preguntas que se plantearon también respecto de México. Yo había leído literatura y había discutido con gente que trabajaba en México y Perú sobre estos temas, y como que me atreví a hacer una comparación reflexiva sobre, podemos hablar, cuando en Perú siempre decimos que hay muchas visiones de país, que no hay una sola, entonces pareciera que no hay un momento fundacional. Y además muchos colegas en otros países se preguntaban por qué en el año 92 nosotros no teníamos una gran discusión sobre lo que había significado la conquista, el encuentro, los 500 años. En el Perú en realidad había algunos debates, pero no de la magnitud que había en México o que podía haber en otros países. Y esto me movió a revisar la literatura y responder estas preguntas de manera como para mí provisionales, porque me propuse seguir trabajando sobre imaginarios apoyado en esta idea de que los imaginarios son una cierta manera de autorreflexión colectiva, de imaginación colectiva, con unas definiciones clásicas de Yanadi y Castoriadis. Y entonces las preguntas encontré en la literatura existente, porque me basé en lo que la propia gente de historia y de ciencias sociales había trabajado. Nelson Manrique, Efraín Treyes habían publicado un libro donde había algunas cosas que me parece muy importante ahora recuperar brevemente, porque no me voy a poder tener, hay un artículo publicado sobre ese tema. Quiero pasar después a los otros dos momentos en los que sí quiero ampliarme un poquito más. Y entonces, ¿qué pasó frente a esta interrogante que me planteé? Respecto de el momento fundacional en la literatura, no aparecía la independencia, sino aparecía la conquista. Y la conquista, a pesar de que los historiadores conocían eso, volvían a plantear que la conquista nos dejaba una huella, que algunos otros han después hablado como el trauma histórico, dejaban una huella en nosotros con una afirmación muy dramática de cómo muy pocos habían conquistado a muchos. Y luego uno recorría otros momentos de la guerra con Chile, por ejemplo, y también teníamos grandes momentos heroicos, narrativas heroicas, que eran referentes de héroes que a pesar de su generosidad y su caballerosidad y su hidalguía, habían perdido batallas. Entonces, era un conjunto de elementos de referencia que uno podía decir elementos de referencia de una identificación en negativo. Y este núcleo de referencias es alimentado por una serie de debates, desde Arguedas, Flores Galindo, sobre lo que no se lograba resolver, Mariátegui, de lo que seguía pendiente en el Perú, de lo que seguía pendiente, por qué seguían tantos pendientes en el Perú. No pude contestar todos, sentía que había una especie de desvalorización, la autorreflexión colectiva producía una negación y una desvalorización, que en las ciencias sociales poco hemos trabajado esta relación entre psicoanálisis y sociedad. Flores Galindo, Gonzalo Portocarrero estuvieron en ese campo, pero yo quería tomar, y lo he tomado por otro lado, que es el lado de cómo estos elementos están en la cultura política y en la conciencia nacional y en la conciencia política. Y por lo tanto mi conclusión de ese momento fue: hay que desmontar estos elementos, hay que visibilizarlos, desmontarlos y procesarlos.
por cierto, no seguí trabajando mucho en eso, pero me propuse que el siguiente trabajo tenía que ser una mirada desde las regiones o una mirada que retomara, recuperara aquellos aspectos que comparado con otros países yo encontraba que eran positivos en medio de esos conjuntos de referentes dolorosos, fallidos, algunos hechos heroicos podían ser muy positivos, pero eran narrativas épicas, que a veces uno encontraba que poco tenían que ver con lo cotidiano de cada narrativa épica que uno vivía. Entonces, esta confrontación entre esas narrativas épicas y lo que vivíamos cotidianamente como ciudadanos producía este abismo tan enorme, ¿no? Entonces, lo que en medio de esas referentes había otro elemento que a mí me pareció muy interesante, que en la historia peruana, a diferencia de la historia mexicana, no se niega a la madre fundante, la madre viene a ser un imaginario fundante, la maternidad. A diferencia de México, donde sí había un periodo de renegación de la maternidad que se reconstituye después con la Revolución Mexicana y hay toda una construcción interesante, más bien, desde el Estado, desde la cultura popular, sobre el mestizaje. Y en el caso de Perú, el mestizaje es un mestizaje negado. Los debates de esa época, hasta hace muy poco, inclusive las encuestas, hasta hace muy poco, no producían una autoidentificación de mestizaje. Y creo que de esa época, y paso al segundo momento, de esa época al segundo momento, la segunda lectura, porque no es un segundo momento histórico, sino es una segunda lectura sobre esas preguntas planteadas de otra manera, me muestran, bueno, había, Marilena Moyano, el conflicto armado, en fin, varios elementos que yo quería contraponer, como que el maternalismo contra el militarismo. Me parecía que allí había algo que tenía que explorar. No exploré ese núcleo de problemas que me planteé en ese momento, y más bien exploré otro, que me lleva por otro camino. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que marcan la historia más reciente, como los hitos que podrían ser considerados, ya no de repente fundacionales, pero sí que podrían ser hitos que unificaran o que nos dieran procesos que pudieran ser compartidos por una nación tan segregada, con escenarios sociopolíticos tan diversos. Y yo había trabajado 4 escenarios sociopolíticos en otra investigación, escenarios sociopolíticos donde predomina, por ejemplo, familia y comunidad, donde hay muy poco Estado, donde no intervienen empresas transnacionales, otro escenario donde hay empresas transnacionales, y cómo allí, en esos estudios locales, uno podía ver que la propia comunidad construía su propio imaginario, construía su propia memoria, hacía su propia historia. Y eso tanto desde la época que Florence Mallon estudió la comunidad, como desde la época que Américo Mesa hizo su tesis, después del conflicto armado. O sea, una comisión sobre lo que había pasado para poder construir un futuro en una comunidad que había estado dividida por senderos. Entonces, un escenario donde ya no es las regiones, sino es la comunidad, el agente transnacional que interviene para construir el imaginario, y hace una negociación con la población local para tomar decisiones sobre lo social, sobre la cuestión social, que es la cuestión eje de la subsistencia de nuestra sociedad. Y otros 2 escenarios que ya están más cercanos a lo que conocemos como el mundo urbano. El antecedente de esta interrogante, distinta a las otras, es el trabajo de Altamirano, Sulmón y Figueroa, que se habían planteado el tema que mencionó Rolando, el tema de la desigualdad y la exclusión. Y entonces yo decía, ¿cómo he llegado a la conclusión de un complejo de referentes negativos cuando también tendría que revisar qué es lo que pasa con este referente del núcleo duro de exclusión? Y cuando yo constato el núcleo duro de exclusión que habían identificado ellos, aquello donde están principalmente las poblaciones empobrecidas, con las poblaciones étnicas, etcétera, no trabajan mucho género, pero uno podría entender que también tendrían que haber estado ahí, algunos sectores de mujeres. Yo trabajo eso confrontado con los hitos de la historia reciente, reforma agraria, conflicto armado, Bagua, y lo que encuentro, y ahí apunto una hipótesis, es que ese núcleo duro de exclusión ha estallado. No lo digo ahora, lo dije en una aula magna del 2010, cuando era una intuición todavía, y yo creo que ha estallado, no en el sentido de estallido, en el sentido de explosión e implosión. Ha transformado el mundo local rural
profundamente, se ha transformado. Ya no es solamente el mundo urbano o de reforma agraria, sino que el conflicto armado trastocó totalmente las zonas rurales andinas. Bagua nos muestra cómo estaba cambiando el mundo amazónico que había sido omitido en la historia, donde no se daba cuenta de ella. Y entonces estas transformaciones, estos momentos, ¿qué significaron para la vida cotidiana de esos escenarios que acabo de pintar? ¿Qué significaron? ¿Qué institucionalidades se construyeron para hacer los puentes y las mediaciones con esa sociedad tan segmentada? ¿Qué subjetividades surgieron de todos estos procesos? Esas son las preguntas que me planteé en ese momento, y entonces como que me sigue recorriendo esta pregunta sobre las mediaciones. Mi segunda respuesta fue, como en el pasado, como en los 70, son los liderazgos intermedios, son las mediaciones de las instituciones que ojalá se consoliden a nivel local, son las nuevas subjetividades, las nuevas generaciones que están siendo parte activa de las organizaciones y las movilizaciones, trabajando por sus derechos. O sea, comencé a una serie de respuestas parciales, que me parecían parciales frente a los discursos totalizantes de las propuestas que se conocen como alternativas sistémicas. En los países andinos, sobre todo, hemos tenido un conjunto de debates, sobre todo en Ecuador y en Bolivia, sobre cuáles son esas alternativas sistémicas. Y hace unos 10 años estamos en los últimos 10 años, hasta antes de la pandemia, es el debate que predominaba, además de los problemas que menciona Rolando sobre la despolitización y algunas experiencias como en Venezuela y Bolivia, qué pasa con estos nuevos populismos de izquierda. En medio de eso, entonces, de nuevo, voy hacia otro eje, y con eso entro a la tercera parte. Tienes 3 minutos, Narda. 3 minutos para la tercera parte. Sí. Muy bien. En esa tercera parte encuentro una conexión entre lo que fue el momento de la independencia, de la desvalorización de las lenguas, de lo cual nunca se habló, como un símbolo de lo que podía ser la continuidad en el conocimiento, en la historia y en la subjetividad. Porque la lengua no solamente la habla, sino también es ese mecanismo. Lo tomo como una metáfora, por supuesto. Pero en el momento de Castilla todavía eran 60% la población que no hablaba castellano. Y lo que ahora encontramos como la desvalorización mutua del otro. O sea, creo que no hemos superado esta fractura. Unos colegas argentinos hablaban en el 2007, más o menos 2010, de sociedades fracturadas, y el BIT acaba de publicar un libro donde habla de sociedad fracturada. Un reconocimiento de estas fracturas no puede ser más, una ilustración más adecuada, yo diría, para el caso de Perú. El caso de Perú, en esa fractura, que podría pensarse que es igual a la Argentina, o que es igual a otros países, sí, ¿qué es igual y qué es diferente? Yo creo que la indagación hoy día, por qué somos como país, tiene que plantearse eso de qué es igual a otras naciones y a otros procesos históricos y qué es diferente. Esos hitos de esos grandes hechos, como es la independencia, como es la pandemia, son momentos que nos tocan a todos, pero hay una particularidad, a todos nos toca ahora la pandemia, en un mundo neoliberal de globalización, donde Bauman decía hay daños colaterales. Ya antes de la pandemia había daños colaterales, porque había gente que podía estar en la miseria, eran vulnerables y no eran considerados. Entonces, creo que en el caso peruano, yo estoy tratando de plantear algo que me gustaría, lo voy a decir en 2 palabras para poder terminar, no bajarme el tiempo. En el caso peruano tenemos desigualdades preexistentes. Quiero subrayar la palabra preexistentes, no desigualdades persistentes, sino preexistentes, aquellas que hemos olvidado, que las hemos naturalizado. Este asunto de la lengua, este asunto del desprecio, de la desvalorización, de las vulnerabilidades que las teníamos allí. Hemos sabido siempre que somos 70% informales. ¿Qué se ha hecho en 30, 40, 50, 60 años para cambiar eso? Nada, porque estructuralmente no es una cuestión que se cambie de la noche a la mañana, tiene que tener un horizonte de tiempo de largo plazo. Y entonces cuando yo me quiero imaginar la sociedad de futuro, porque quiero pensar que las nuevas generaciones tendrán un futuro y tendrán esperanza, quiero pensar que esa imaginación y esa agenda que tengamos que poner para los próximos años tienen
estas memorias de las preexistencias, de las vulnerabilidades preexistentes de las que todos somos responsables, pero los que más tuvieron son más responsables aún. El BID dice, para terminar voy a decir dos cosas, el BID dice algo que es sumamente importante, como aquellos que están en los últimos estratos de pobreza no van a tener nunca la oportunidad de tener alguna asociatividad ni con clases medias altas ni con clases altas. Esa es la fractura de la sociedad. En esa imagen tan dramática que el BID pinta hoy día, y que ojalá conmueva a los gobernantes, yo quiero colocar un principio de esperanza. Y quiero citar dos palabras para terminar, ya me corta Félix cuando me pase la hora. Dos palabras. El principio de esperanza, Bloch, Pedro Pablo Copa lo citó en su trabajo, es una dimensión utópica del ser humano. No es solamente la construcción de utopías, pero espero que las generaciones puedan construirse utopías. Pero en este momento va a tomar tiempo, va a tomar mucho más tiempo. Y lo que quiero decir es que la historia de cada uno de nosotros cuenta, y que ese principio de esperanza que tenemos cada ser humano, tenemos que trabajarlo. Y también, con Boaventura dos Santos, porque soy alguien que considera que los derechos humanos tienen una fuerza movilizadora, un mito muy importante, Boaventura dos Santos se pregunta si en los derechos humanos hay una semillita que hay que rescatar, que es la semilla de la esperanza. Entonces, quiero terminar con eso pensando que para la sociedad imaginada del futuro tenemos algunas esperanzas. Gracias. Muchas gracias, Narda, por tu exposición. Me parece que entre las varias cosas valiosas que traes a la mesa, hay una que sería una pregunta clave para el tipo de reflexión que se hace en el marco del Bicentenario, que es la pregunta acerca de qué están constituidos los proyectos, a partir de qué se hace un proyecto, ¿no? Y el camino metodológico que tú propones, metodológico y teórico también, desde luego, es el de los imaginarios, ¿no? Hay una relación orgánica, por así decirlo, entre imaginarios y proyectos. Y entonces es en el tema de los imaginarios donde uno puede hurgar las dificultades de los proyectos en la nación. Ahora, en tu exposición aparece algo con lo que yo me quiero quedar como problema, que es la idea de que habiendo superado, o entre comillas, superado estos imaginarios construidos en clave épica, más bien comienzan a aparecer imaginarios más anclados en la cuestión social y en las preocupaciones de la vida cotidiana de las personas. Pero esas son múltiples. Tú has hablado de un país, no un país, sino de una fractura existente en general. Entonces, el problema que para mí ahí queda dando vueltas es el de podemos o tenemos que pensar en imaginarios dispersos y por lo tanto más anclados a la vida cotidiana de distintos grupos de población, o se puede pensar en eso y al mismo tiempo en imaginarios más integradores y nacionales y por lo tanto en proyectos más integradores y nacionales. Creo que esa es una de entre varias preguntas que plantea tu intervención. Lo dejo ahí y ahora quiero dar la palabra a Óscar Espinosa, quien nos va a hablar de la República y la violencia en el pasado, presente y futuro de los pueblos indígenas amazónicos. Tienes 15 minutos, Óscar, por favor. Gracias, Félix. Cuando me invitaron a esta mesa y comencé a darle vueltas alrededor del título, de la promesa, y inmediatamente pensé, ¿no?, que desde la perspectiva de los pueblos indígenas amazónicos, la promesa de la República ha sido siempre una promesa de violencia y destrucción. He pensado, voy a ahondar, este es el tema central, ¿no? Había pensado originalmente tocar 3 temas: la experiencia de la violencia, la mirada, digamos, desde el Estado y la sociedad nacional hacia la Amazonía, que es una mirada principalmente no hacia su gente, sino hacia el ambiente, es decir, hacia los recursos, hacia las tierras. Esa parte no la voy a desarrollar ahora, en todo caso también he escrito sobre esto en otros lados,
Y la tercera pata tiene que ver con algo que también mencionó Narda en su presentación, que tiene que ver también con, mejor dicho, nuestra ignorancia sobre la Amazonía, que sí nos toca más de cerca, ¿no? Como universidad, como espacio, como una facultad de ciencias sociales, como un espacio académico. Entonces, pero brevemente, solamente me voy a referir a eso y con unas conclusiones finales, un poco en la línea en la que Narda también termina su presentación, ¿no? Porque va a ser muy pesimista mi mirada. Bien, efectivamente, ¿no? Y además recordando, o sea, encaja muy bien mi presentación después de la de Narda, porque efectivamente en el imaginario peruano, lo que aprendemos además en el colegio, en la universidad, la historia del Perú no corresponde a la historia del Perú vivida desde la perspectiva de los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en la importancia que tiene el Tahuantinsuyo o la guerra con Chile, que son episodios absolutamente marginales para los pueblos amazónicos, ¿no? O incluso la colonia, ¿no? Que, como mencionaban ahora, también asumimos como el periodo de mayor maltrato y muerte para los pueblos originarios, no lo fue en la misma medida para los pueblos amazónicos como lo fue, sí, la República. Es decir, la República ha supuesto para los pueblos amazónicos más muerte y maltrato que la época colonial, ¿no? Esto evidentemente no pone en cuestión lo que ocurre en otras regiones de América Latina, pensemos en el Caribe, ¿no? De pueblos prácticamente exterminados en la época colonial, ¿no? Pero en el caso de la Amazonía definitivamente no lo es, ¿no? El número de muertos por epidemias incluso, ¿no? Y lo hablamos de esto en un contexto también de epidemia que está trayendo mucha muerte entre la población indígena amazónica o la violencia asociada con la explotación de los recursos ha sido mucho mayor. Incluso, digamos, ¿no? Desde la perspectiva del Estado, el Estado ha sido explícitamente violento, ha ejercido la violencia, ha establecido fuertes militares, ha entregado armas a los colonos, ha bombardeado aldeas indígenas, digamos, cosa que no ocurrió en esa misma dimensión en la época colonial para la Amazonía. Es más, he estado tratando de pensar, ¿no? en qué cosas positivas puede haber traído la República para la Amazonía y en realidad no he encontrado ninguna, ¿no? Voy a volver sobre eso al final. Bien, entonces esta experiencia de violencia yo creo que es importante recordarla, ¿no? Recordarla y además desde esa perspectiva, ¿no? Ha sido una violencia intencional. Y traigo dos citas que quiero leerles, compartirles de mediados del siglo XIX que expresan, digamos, con claridad esta posición, ¿no? Cómo la sociedad nacional, el Estado, ven a la Amazonía y cómo se relacionan con su gente, ¿no? Uno es un capitán en ese momento, luego fue almirante Herndon, norteamericano, muy amigo, dicho sea de paso, de militares e importantes funcionarios del gobierno de ese entonces, que dice literalmente, ¿no? Y cito: no faltan hombres inteligentes, buenos conocedores del carácter de los indígenas, que no tienen escrúpulos en decir que el mejor uso para un indio es colgarlo, que se convierte en un mal ciudadano y un pésimo esclavo. No pueden soportar las restricciones de la ley o el peso del trabajo continuo. Este parece ser su destino, ¿no? La civilización debe avanzar aunque pise el cuello del salvaje o incluso aplaste su existencia, ¿no? Es muy claro, digamos, ¿no? La posición, que además fue un tema que se debatió abiertamente en círculos intelectuales y políticos, no solamente en Lima, sino también en otras regiones como en Cusco durante el siglo XIX. El debate de qué hacer con estos indígenas salvajes, ¿no? Amazónicos, que ni siquiera llegaban, ¿no? en el lenguaje nacional de la época, ¿no? Y eso hasta muy entrado el siglo XX, ni siquiera entraban a la categoría de indio, eran peor, ¿no? Eran salvajes de la peor especie, ¿no? Y se discute, y abiertamente había un sector muy importante, ¿no? Que planteaba su destrucción, ¿no? Como ocurrió también, por ejemplo, en el sur del continente, en la Patagonia, con los pueblos mapuche, etc. O en Norteamérica, ¿no? En la misma época. El otro testimonio que quiero traerles es el del ingeniero Nistrom. El ingeniero Nistrom era un ingeniero sueco contratado por el gobierno peruano para ayudar, digamos, a diseñar y construir carreteras.
Y dice Nystrom, ¿no? Nos hemos metido, o sea, los peruanos, el Estado peruano, entre ellos con fuerza armada y demostrando hostilidad, robando e incendiando sus hogares, ¿no? Y efectivamente, él describe cómo entran, ¿no?, a estas comunidades ayánicas, el ejército peruano, siglo XIX, a matar gente y quemar las casas, ¿no?, las viviendas. Y termina, digamos, su reflexión, esta reflexión diciendo, ¿no?, ¿qué criatura viviente, desde el animal más bajo hasta el hombre más civilizado, soportaría tropelías semejantes a las que se han cometido con los indios chunchos sin intentar venganza y la defensa de sus hogares donde han nacido y crecido, ¿no? Esto no va a desaparecer, digamos, en el siglo XIX, ¿no? Va a continuar, luego viene la época del caucho, y para que nos hagamos una idea, ¿no?, ahora estamos profundamente dolidos, ¿no?, en el contexto de la pandemia, por la alta cantidad de muertos, ¿no?, que hemos tenido este año, según los datos oficiales, ¿no es cierto?, que bordean los 40.000 muertos. Bueno, solamente en la región del Putumayo y sus afluentes murieron más de 40.000 indígenas en la época del caucho, ¿no es cierto? Entonces, para que veamos, ¿no?, las dimensiones, y estamos hablando de una pequeña región en el conjunto del gran territorio amazónico, ¿no? Incluyendo, digamos, por supuesto, el territorio compartido con los países, con los otros países amazónicos, ¿no? Y va a continuar, ¿no?, en el siglo XX con los proyectos de colonización impulsados explícitamente desde el Estado. La colonización supone, ¿no?, el quitarle sus tierras y sus territorios a los pueblos indígenas, que se mantiene hasta el día de hoy. Recordemos, el Baguazo no es sino, digamos, el punto final de un proceso de protestas que justamente ponían en cuestión, ¿no?, medidas para facilitar, digamos, la pérdida del territorio indígena. Y un episodio que hace poco también un columnista en La República retomó, recordó, digamos, que es poco conocido, pero felizmente cada vez un poco más, que es el bombardeo, ¿no?, en el año 64, durante el gobierno del entonces presidente Belaúnde, quien solicita a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aliadas del Perú, que vienen desde Panamá, a bombardear con napalm las aldeas matsés en Loreto, ¿no? Entonces, digamos, no es una violencia, bueno, a eso podemos sumar, ¿no?, entre el 64 y el 2009, el conflicto armado interno. Supuso también la muerte de muchos indígenas amazónicos. Podemos continuar, digamos, incluso llegando hasta el contexto de la pandemia, donde el actual gobierno, a pesar de sus expresiones de buena voluntad, se demoró cerca de 2 meses para tomar medidas concretas con respecto a los... O sea, 2 meses después de iniciar la emergencia, recién, digamos, tomó medidas para atender a las comunidades amazónicas, ¿no? Entonces, hay aquí una permanente, digamos, experiencia de violencia, ¿no? Parte de esa violencia, bueno, se debe, ¿no?, evidentemente, y ahí engancho más bien con la intervención de Rolando, con una mirada, digamos, una manera de entender el Estado, de entender también la economía y la vida social, que pasa justamente pues, por la explotación de los recursos, que es el punto 2, que me voy a saltear. Y el tercer punto que les anunciaba tiene que ver con este desconocimiento e ignorancia, ¿no? Es decir, hay un gran desconocimiento, ¿no? ¿Qué sabemos de la Amazonía? ¿Qué aprendemos de la Amazonía? En el colegio, en la universidad. En la universidad, solamente hasta que yo sepa, hasta este año, hay solamente 2 cursos obligatorios, ¿no?, en los planes de estudio. Hay más selectivos, felizmente, y en los últimos años cada vez más, pero solamente hay 2 cursos obligatorios, ¿no?, en los planes de estudio. Uno en antropología, el curso que yo dicto regularmente, y el curso de lingüística amazónica, que hace recién 2 años o 3 es un curso obligatorio, antes era electivo, ¿no? Entonces yo creo que hay, digamos, ¿no?, la universidad, cómo nos situamos frente a esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, desconocimiento. Y en segundo lugar, también nuestra manera de atender las demandas de educación de los jóvenes indígenas, ¿no? Es decir, de los 20 y tantos mil alumnos que tiene la universidad, ¿cuántos son alumnos? De esos alumnos son indígenas amazónicos. 5, que yo sepa, más o menos, ¿no? Más o menos 5, de 20.000. Puede ser un poco más, 8, 10, digamos, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero aproximadamente eso sabemos, sí, los que llegaron, por ejemplo,
con el programa Beca 18 hace unos años, y que la universidad, particularmente algunas autoridades de la Facultad de Estudios Generales, absolutamente les trataron mal y no supieron acompañar, ¿no? De esos 7 chicos que entraron con Beca 18, quedan 2 con suerte, ¿no? En realidad, y una de ellas propios estudios porque perdió la beca. Bien, quiero plantear, ¿no? Entonces el desafío, ¿no? Como ciencias sociales, ¿no? Como universidad, cómo resolver este reto, ¿no? Lo planteo ahí, no quiero ahondar más. Y terminar, digamos, justamente sobre esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué promesa, no? Y por eso también el de la violencia en el futuro, ¿no? ¿Es que en el futuro las cosas se avisoran mejor? No. Desgraciadamente, no, ¿no? La República no ha traído bienestar, ni libertad, ni educación, ni salud, ni tecnología, ni nada, ¿no? Y he estado pensando, digamos, ¿no? A ver, ¿qué cosa podría haber traído de bueno, ¿no? Hay más desnutrición, hay menos recursos, los ríos están siendo contaminados aceleradamente, los bosques destruidos. Hemos pasado en los últimos 3 años de una cancha de fútbol por minuto a 2 canchas de fútbol por minuto que se deforesta en el conjunto de la región amazónica. Esta destrucción de bosques y de ríos no ha parado, ni siquiera en el momento más fuerte de la cuarentena. Se sigue haciendo. Es una región que está asolada por prácticamente todas las actividades ilegales posibles, ¿no? El narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, etcétera, etcétera. Que continúan no solamente destruyendo, digamos, el medio ambiente, sino también la vida social, una educación de mala calidad y etnocida en buena parte, ¿no? Narda reflexionaba sobre el tema de la lengua. Es crítica, ¿no? Los chicos que terminan, los que logran terminar la secundaria, chicos y chicas que terminan la secundaria, terminan siendo nilingües, ¿no? O sea, ni dominan el castellano, ni dominan su propia lengua materna, ¿no? Es decir, cosa que no tiene nada que ver ni con la metodología educativa, ni con las habilidades de los propios chicos o chicas, ¿no? La salud, digamos, ¿no? No solamente tenemos la pandemia, como decía Nara, también llega en un contexto de condiciones preexistentes donde hay no solamente enfermedades endémicas como la malaria, que no es muy difícil de erradicar, o el dengue, pero además donde en los últimos años la desnutrición ha crecido y el Perú ha logrado reducir índices de desnutrición en otras regiones del país, pero no en la Amazonía. Y cómo explicar además, ¿no? Que los niños y las niñas están desnutridos cuando sus abuelos o abuelas no lo están. Es decir, es un proceso de empobrecimiento que se está dando, ¿no? Y a eso sumamos, ¿no? La llegada de enfermedades como la diabetes o la hipertensión arterial por los cambios alimenticios, enfermedades silenciosas que están hoy en día pues atacando muy fuertemente, incluso llevando a la muerte a muchos jóvenes incluso, ¿no? Amazónicos, ¿no? Te quedan 2 minutos, Oscar. Ya, perfecto. Me quedan dos cosas más que decir, ¿no? Es una mirada muy pesimista, ¿no? Es una mirada muy pesimista porque es la realidad. La realidad amazónica nos lleva a situarnos en desde esta perspectiva más pesimista, ¿no? Ser optimista, y yo me considero un optimista, es, ¿no? Retomando, digamos, ¿no? Las reflexiones finales de Narda, es un acto de voluntad. Es un acto de voluntad, una fe, digamos, terca en que los seres humanos en algún momento vamos a poder parar y revertir este proceso, ¿no? Para que tengamos una idea, los expertos nos dicen que en el caso del tema ambiental estamos llegando ya a un punto crítico, un punto de no retorno. O sea, vamos a llegar a un momento en que la destrucción de la Amazonía ha sido tan grande que ya no se puede, ¿no? recuperar. Digamos, ¿no? Estamos llegando ya a ese punto, ¿no? Y en términos sociales y humanos, ¿qué está pasando? Digamos, ¿no? No solamente la pandemia, ¿no? Sino todas estas otras cosas. Cuando se piensa, por ejemplo, no incluso en la pandemia, en el tema educativo, ¿cómo hacer aprendo en casa cuando en las comunidades no hay señal, ¿no? Ni siquiera para hacer de telefonía,
no hay electricidad ni siquiera para recargar los celulares, digamos, ¿no? Que se utilizan para linterna o para otras cosas porque no hay señal, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, los desafíos que encontramos son muy fuertes, ¿no? No dejo, digamos, como digo, de ser, de apostar, ¿no? Pero la pregunta queda, ¿no? En el título de mi intervención, y la pregunta queda también para nosotros. ¿Esperamos que la violencia continúe en los próximos años para los pueblos amazónicos? Bien, gracias, Félix, y gracias a ustedes. Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Creo que eh, planteas una ruta crítica muy interpelante, además, sobre nuestra reflexión acerca de el lugar de la Amazonía en la sociedad y para el Estado peruano. Creo que el sentido común, inclusive el sentido común bien intencionado, suele pensar el problema de la Amazonía en términos de abandono del Estado o incluso de ausencia del Estado, ¿no? Mientras que tu presentación más bien nos habla no de un abandono o de una ausencia, sino de algo peor, que es una violencia históricamente sostenida, sistemática contra la población amazónica, pero también contra el medio ambiente, geográficamente hablando, humanamente hablando, ¿no? Y ahí entonces la pregunta que atraviesa tu presentación, que es bien potente, es ¿y cuál es la razón, cuál es la fuente de esa violencia, ¿no? Y tú has seguido una de las dos rutas que tenías, que es la del desconocimiento y la ignorancia, muy vinculado con este tópico de la Amazonía como un territorio vacío y despoblado, ¿no? Que ha sido tan nocivo para el pueblo amazónico, pero al mismo tiempo, digamos, la explicación es una tenaza de dos pinzas, y la otra pinza viene a ser esto de la explotación de recursos, es decir, no es que esa violencia se base solamente en que no se sabe qué hay ahí o de qué se trata la vida en Amazonía, sino que inclusive sabiéndolo, hay una violencia intencional, programada, que forma parte, por así decirlo, de una agenda estatal mucho más afirmativa, en el sentido de volitiva, voluntaria. Entonces, lo menciono simplemente quizá para darte la sugerencia o el pedido de que en los otros minutos que tengamos nos digas algo sobre esa parte de explotación de recursos que por cuestión de economía de tiempo no desarrollaste ahora, pero a mí al menos me deja con enorme curiosidad. Y dicho eso, entonces vamos a oír para el cierre de esta ronda de intervenciones a María Eugenia Ulfe, quien va a desarrollar la ponencia con el título Memoria, Estado y Nación, recordar para quién, recordar para qué. Maquena, tienes 15 minutos. Ya, gracias Félix. Quiero también agradecer a Narda por la invitación, a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales por proponer estas rondas y sesiones de discusión en torno al Bicentenario, a ustedes también y a las estudiantes, los estudiantes con los que vamos a compartir la sesión del sábado al mediodía. Cuando comencé a pensar en esta presentación y en esta mesa y en la mesa del sábado, pensé por un momento, en realidad, en trabajar sobre el Estado, la condición de víctima, y el programa de reparaciones, porque acabo justo de cerrar el proyecto ese de largo aliento con Jimena Málaga, en Nucanamarca y Huancazancos. Pero en realidad me topé con una nota de Gisela Ortiz, a la que voy a hacer alusión, y me hizo regresar a ciertas preguntas que considero
en realidad básicas, y que me devuelven la mirada al Estado también, y a nosotros y nosotras, que son preguntas así simples y al mismo tiempo difíciles, ¿no? ¿Para qué recordar? ¿Para quién recordar? ¿Hay alguna forma de comunicar nuestros recuerdos? ¿Qué aniversarios patrios celebramos? ¿Por qué los mecanismos, digamos, si podríamos llamarlo así, de políticas de memoria que tienen y que maneja el Estado, se contaminan también de sus propios procesos, ¿no? Como soy muy mala en realidad, digamos, hablando sin un papel, yo tengo un pequeño texto, y si me paso me cortas, ¿ya, Félix? O me avisas que ya. Bueno, claro. Un dolor abierto hace más de 30 años por la desaparición de un ser querido ser un tema pendiente de las obligaciones del Estado año tras año. Así comienza Gisela Ortiz, un largo comentario que la lleva a reflexionar sobre los años de búsqueda de su hermano Quique, joven estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle, conocida como La Cantuta, quien es sacado a la fuerza de su residencia estudiantil la noche del 18 de julio de 1992, torturado, asesinado y desaparecido por miembros del llamado Grupo Colina, órgano paraestatal con línea directa hasta el propio expresidente Alberto Fujimori. Este es uno de los casos por los cuales el exmandatario fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Investigaciones posteriores nos muestran que los jóvenes del profesor universitario no solo fueron asesinados, torturados, incinerados, sino que sus cuerpos fueron enterrados en un lugar de la carretera central, luego desenterrados y trasladados a otro paraje en Cieneguilla. Hacia agosto de 1993, y sí aquí el informe final, se encontraron, digamos, los restos en este paraje de Cieneguilla, ¿no? Y esta es una cita textual con la que comienzo. Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Con una de las llaves, el fiscal abrió un candado del armario del estudiante Juan Gabriel Mariños Figueroa. Con otra llave, el fiscal abrió el armario del estudiante Armando Amaro Condo. Otra de las llaves permitió abrir la puerta del local del Centro Federado de Electromecánica, del que José Mariños había sido dirigente estudiantil. Finalmente, otra de las llaves abrió la casa de la señora Raida Cóndor, madre del estudiante Armando Amaro Cóndor. Las llaves también abrieron otras puertas que nos remiten directamente al Estado. ¿Por qué desaparecer estudiantes, profesores, ciudadanas, ciudadanos se convirtió en una práctica permitida? ¿Por qué el pretendido intento, además, no solamente de asesinarlos, sino de tratar de borrarlos, en realidad, del mapa? La desaparición forzada no solo es un crimen de lesa humanidad que ocurre en periodos de conflicto o de guerra. Las altas tasas de feminicidio, la trata de personas, las esclavitudes diversas, muestran que el ejercicio de esta tecnología de terror es parte de nuestros sistemas democráticos, de nuestra propia república, y ha estado siempre presente en nuestros casi 200 años. Y ahí en realidad es en parte también lo que está contando Oscar en su presentación anterior. No es gratuito que aprendamos en el colegio no solo sobre la rebelión a Túpac Amaru, sino sobre todo sobre su descuartizamiento, que también nos habla de su propia fortaleza y resistencia, pero por supuesto del ejercicio de disciplinamiento, control y poder de unos sobre otros. Muy pocos muertos desaparecen sin dejar rastro. Los rastros muchas veces son invisibles ante nuestros ojos, pero quedan como marcas, huellas susceptibles de abrir puertas, ¿no es así? Como las llaves que encontraron en Cieneguilla. En una reflexión interesante sobre el contexto actual de la pandemia, Judith Butler analiza los rastros invisibles en los objetos, en las cosas, digamos que por donde transita, podemos decir así, el virus, ¿no es así?, de la COVID-19. Los cuidados sanitarios con lejía, agua, lavado de manos y demás, a los que accedemos unos cuantos, y las maneras en realidad como el virus accede a nuestras casas también a través, digamos, de la materialidad de las cosas. Los objetos no llegan solos, digamos, a nuestras casas, ¿no es así? Son parte de una cadena de producción, distribución y consumo específicos, que a su vez llegan a encarnar estos mismos procesos. Alguien hace las pizzas, alguien más las lleva, muchas veces sin cascos ni seguros, sin bicicletas o motos propias. Un objeto entonces no es cualquier materialidad, sino una que encarna relaciones sociales, ¿no es así?
Pero al mismo tiempo estas relaciones sociales a veces nos conducen de nuevo hasta el propio Estado, ¿no? ¿Cómo podemos preguntarnos por el rastro, o preguntarnos, mejor dicho, a partir del rastro, es también cuestionar las condiciones de vida y muerte relacionadas no solo con la organización del trabajo, sino con ciertas formas, en realidad, de ejercer el poder y la dominación, ¿no? Podemos llevar esa línea argumentativa al caso que les he presentado y a las llaves encontradas en el arenal de Cieneguilla. Así como el cuerpo del trabajador nunca abandona los objetos que pone en circulación, los cuerpos dueños de las llaves no abandonaron a las llaves, más bien se convirtieron en evidencia que algo había sucedido allí. En realidad nos descubrieron un engranaje de relaciones que hicieron posibles, en realidad, que se abran a partir de esas llaves también. Las llaves pasaron además a ser fuente en procesos judiciales. En realidad de los cerros de Cieneguilla pasamos a las salas de procesos judiciales. Las llaves abrieron también puertas difíciles y dolorosas porque de estas pendió la vida de varias familias que incluso hoy siguen esperando los restos de sus familiares. No solo fueron evidencia en un proceso judicial, sino que nos introdujeron en horrores perpetrados por el Estado, abriendo una caja de Pandora. ¿Qué sucede con el Estado cuando discrimina en el sentido de seleccionar a sus ciudadanos y determinar quién vive y quién muere? ¿Qué pasa cuando un Estado presto a celebrar su bicentenario elimina y desaparece a ciertos ciudadanos y ciudadanas? Esta forma gubernamental y necropolítica instalada desde el Estado da cuenta de una larga historia de explotación y dominación. El caso de los pueblos indígenas, la lenta e ineficaz respuesta del Estado en presentar un plan especial para atender sus necesidades, es también parte de lo que estoy hablando. Pero vayamos a otros procesos que también se abrieron con estas llaves. Uno de los procesos, en realidad, que se abrió con estas llaves y del cual, en realidad, el caso de Cantuta es uno de sus más emblemáticos, son, por supuesto, los vinculados a justicia transicional y que tienen relación con derechos humanos. El enorme expediente llevado en brazos por Gisela Ortiz en un micro atravesando la ciudad en Lima, como alguna vez la escuché contar, llegó a convertirse en demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido y es un largo andar. Los propios mecanismos de justicia transicional tienen su propia y larga historia, a su vez. Nos remiten a los episodios después de la Segunda Guerra Mundial, en la que los estados ganadores exigieron a los estados que habían emprendido la guerra ser reparados en sus, digamos, por todas las pérdidas acontecidas. Esa, digamos, relación larga también va a pasar por distintos momentos y procesos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento afroamericano, en las luchas que tienen en los 70, en realidad logra revertir también un poco a reclamar que la reparación, por ejemplo, se vuelva sobre ellos, porque eran los estados que habían ejercido violencia sobre esas corporalidades, ¿no? Es en realidad de esa manera como también las reparaciones se instalan como parte de los mecanismos de restitución de derechos, de reconocimiento de víctimas, de dignificación de ciudadanas y ciudadanos. Una de sus dimensiones, sobre todo que se instaló desde la Comisión de la Verdad en el caso peruano, fue la dimensión simbólica de la reparación. Y aquí la restitución de cuerpos, las ceremonias de entierro digno y el trabajo, digamos, de entidades como el CICR y asociaciones de víctimas tuvo en realidad preeminencia, ¿no? La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas es de reciente creación. Gisela Ortiz debe ser quizás de las figuras más representativas, en realidad, no solo de las asociaciones de víctimas, sino, podemos decir, del movimiento de derechos humanos en este país. Hacia abril del 2018, cuando la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas comenzó su trabajo de búsqueda humanitaria, hicieron una presentación pública y anunciaron una cifra impensable, en realidad, y es que entre el periodo entre el año 1980 y el año 2000, no, digamos, desaparecieron 5.000 o 7.000, que fueron los considerados inicialmente, no desaparecieron 10.000 o 15.000, que fue como fue subiendo el número de la cifra, sino que se llegó al número de más de 20.000 desaparecidos. Muchísimos y muchísimas en realidad nunca buscados, ¿no? A junio de este año, la cifra ya pasaba los 21.000 en realidad.
Y la cifra es mayor si vamos a mirar el detalle también. Digamos, la diferencia entre, por ejemplo, hombres y mujeres, entre niñas y niños y adultos mayores, que nunca fueron buscados tampoco. La creación de la dirección da cuenta también, digamos, de un cambio en el marco internacional, porque ésta se acoge a lo que se denomina como búsqueda humanitaria, para abrir puertas, digamos, en este caso, a buscar a todos los que nos faltan. Me refiero acá expresamente buscar también a quienes de alguna manera quedaron fuera en lo que el reglamento que concibe la construcción del Programa Integral de Reparaciones para el país, ¿no es así? Es decir, personas que están vinculadas a grupos alzados en armas. Así como el programa de reparaciones aterrizó como pudo en municipios locales, contagiándose de todos los virus espantosos de lentitud, burocracia administrativa y las señales de un país cuyos programas sociales luchan contra la pobreza, las reparaciones pasaron en muchos contextos a hacer eso, a hacer, en muchos casos, programas de lucha o alivio a la pobreza. Pero estos pobres no son solo pobres, traen consigo una mochila demasiado pesada. Gisela sigue, y acá la cito, este nuevo proceso de búsqueda humanitaria en el marco de la implementación de una política pública a través de la Ley 3470 se inició hace 3 años y quizás el gran problema es que comenzamos un nuevo reto sin reconocer conscientemente todas y cada una de las circunstancias, problemas y deficiencias que nos llevaron a buscar otra alternativa para atender derechos. No hemos sido capaces de evaluarnos qué hicimos, cómo lo hicimos y qué dejamos de hacer. Aunque hay algunos avances y un compromiso político así expresado por este gobierno, pareciera que ese compromiso es solo individual o de algunas instituciones y no del Estado en su conjunto. Por eso, cuando escucho o leo las estrategias a corto plazo sobre este tema, siento que estamos haciendo lo mismo que ya hemos hecho durante mucho tiempo, cambiándole de nombre, pero sin la esperada respuesta que los familiares buscan. Pero, ¿cómo se ha avanzado? ¿Qué ha hecho el Estado para abrir con sus, digamos, con sus llaves, ¿no es así? Por ejemplo, las bases o las bases donde se contienen los nombres que son importantes para ciertos procesos judiciales, ¿no es así? ¿Por qué ciertos casos siguen archivándose contra otros? Los restos son materialidades, por ejemplo, que dan cuenta de procesos históricos que comienzan a abrirse paso. En España, por ejemplo, los procesos de exhumación están reescribiendo ciertos episodios y capítulos de la guerra civil. En el Perú también. El caso Cabitos 83, por ejemplo, mostró el uso sistemático de la tortura y la incineración de cuerpos como parte de las propias tecnologías que ejercía el Estado para poder, digamos, combatir la guerra que se llevaba a cabo en ese momento. Nuevas investigaciones además arrojan evidencia que da cuenta de un Estado que emerge de una cierta manera y que no es capaz de cuidar a sus ciudadanas y ciudadanos. Muestra también el ejercicio sistemático de violencia contra sus propias poblaciones. El momento actual de la pandemia tampoco es la excepción. Los cuerpos como los objetos son materialidades también que encarnan prácticas, relaciones, y así como las cosas no llegan solas a nuestras casas, estos cuerpos, que en realidad muchas veces tampoco están completos, dan cuenta poco a poco de ciertas prácticas sistemáticas de ejercicio de violencia y dominación que no han desaparecido, en realidad. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué Estado se yergue, silente, impune, sin decir nada? ¿Cuántas llaves más necesitamos para abrir todas las puertas que nos faltan? Te quedan 3 minutos, Maquena. Acabé, Félix. Sí. Con esa pregunta, ahí terminé. Entonces malogré tu final, perdona. No, lograste mi final, no te lo perdono. Pues muchas gracias, Maquena, por tu intervención. Hay una diversidad de preguntas y de temas críticos, creo que salen de ahí. Yo me quiero quedar con una idea en particular que es decir, oyendo el tema de
desaparición forzada y desaparecidos y la dinámica que eso ha seguido entre nosotros en las últimas 2 décadas, uno llega a sentir que siendo una realidad la de la desaparición forzada y los desaparecidos, siendo una realidad muy, muy concreta, muy trágica, siendo un crimen atroz, también todo eso podría funcionar como una metáfora general de cómo es que el Estado y la sociedad peruanos se sitúan frente a ciertas realidades sumergidas, ¿no? Es decir, antes hemos oído a Oscar hablar de Amazonía, antes hemos oído a Narda hablar de imaginarios y proyectos que comienzan a formularse ahí, pero que no terminan de tener un reconocimiento. Entonces, lo que pasa con la desaparición, de alguna forma, todo ese ciclo de desconocimiento y falta de reconocimiento, o de pronto incapacidad de reconocimiento que tiene el Estado sobre ciertas realidades, ¿no? En primer lugar, el no conocer las cifras y cómo es que esas cifras fueron ganando contundencia numérica con el paso de los años. Me recuerda, por ejemplo, a todo lo que no se sabe sobre violencia contra población LGTBI en el Perú, ¿no? No hay cifras sencillamente sobre eso, como no hay cifras sobre muchas cosas más. Y en el caso de que las hubiera, en ese caso, como en el de desaparición forzada, el Estado desarrolla políticas a través de normas, en primer lugar, que sin embargo siempre se quedan cortas respecto de la magnitud del problema. Entonces el Estado, con una visión tubular que logra ver ciertas realidades que están a flor de piel, pero no logra y muchas veces no se esfuerza en realidad por ver lo que está debajo, toda ese sedimento de problemas no vistos, no reconocidos, esa realidad sumergida, ¿no? Y entonces el tema de desaparición se me presentaba ahora como una suerte de metáfora de todo eso, sin dejar de ser, obviamente, una realidad contundente y trágica en sí misma. Bien, entonces, habiendo oído esta ronda de 4 intervenciones, lo que tenemos a continuación es la lectura de preguntas para los expositores y a continuación de eso unos minutos para comentarios o respuestas a aquello que se haya preguntado. Sí, buenas tardes. Leo la pregunta, tenemos una. En relación a lo expuesto por Narda Enrique, sería muy interesante que pueda profundizar sobre la relación entre las persistencias mencionadas y la posibilidad de un proyecto futuro a ser imaginado. Después de esa pregunta va a haber un intercambio entre los panelistas. Ajá. De acuerdo. Entonces pasamos a panelistas. ¿Sí? Sí. Narda, por favor. Bueno, en realidad yo creo que es una pregunta que podría ser para todos, porque no es, digamos, cómo nos imaginamos, ¿no? Cómo nos imaginamos la sociedad futura. Yo creo que en sociología siempre hablamos de la imaginación social y a pesar de la indignación y de la desesperanza, no debemos perder la imaginación, ¿no? Entonces es algo que los filósofos también han trabajado, esta idea de entre el miedo y la imaginación y no perdernos en la desesperanza. Pero yo creo que hay cuestiones muy concretas y Makena ha planteado algo. Yo quisiera comenzar por un tema vinculado, la pregunta vincularla con la última intervención y después retomar otros puntos, ¿no? Entre las cuestiones preexistentes, debo señalar que no lo mencioné de repente porque iba muy rápido. En el Perú no hubo nunca reconstrucción, no hubo una conciencia nacional de que lo que nos pasó, lo que ha pasado con desaparecidos, lo que ha pasado con el conflicto armado, no ha sido algo que teníamos que resolver todos. Nunca fue una prioridad.
Yo no quiero comparar porque suena mal que uno diga que se habla de reconstrucción con cambios para hablar de inundaciones, pero nunca habló de reconstrucción después del conflicto armado. No fue un tema de agenda nacional, nunca. Entonces, yo creo que si bien hemos estado en la sociedad civil muy movilizada, y yo quiero rescatar eso como último punto en esta respuesta que la voy a completar, creo que en ese sentido, esa exigencia a las élites y a las instituciones públicas no ha sido suficiente. Así que, y por eso es que digo que en las preexistencias está esto. O sea, está todo lo que significa lo que ha pasado con el conflicto armado, ¿no? En las vulnerabilidades previas en términos de lo que Alejandro Díaz decía también, hay 12% o 14% que vive de economía de subsistencia. Esos son preexistentes. Eso no va, no es que vino la pandemia, o sea, eso tiene que superarse si queremos luego construir algo nuevo para la pandemia, a pesar de las fracturas que tenemos. ¿Cuáles son los otros dos elementos que yo quería colocar? O sea, hemos retrocedido en cuestiones de desigualdad, de indicadores de pobreza y todo eso muchísimo, pero en cuestiones de la vida de la gente retrocedió más. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una recuperación de la gestión de nuestras vidas, la gestión de la vida, porque no es solamente el Estado, sino nosotros mismos, cómo vamos a gestionar esta vida de aquí en adelante? Yo creo que así como hablo de la reconstrucción después del conflicto armado que no se hizo, en este momento tenemos que ser capaces, y eso me preocupa un poco, que las elecciones no tomen ese debate. No tengo fe en que la elección va a resolver. Lo que quiero decir es que es el momento para debatir sobre un Estado social. Ni siquiera lo quiero llamar cuidador, es pedir demasiado. El carácter social del Estado, el carácter social de nuestros compromisos, cómo hacer de nuevo eso que la tradición sociológica llama la cuestión social. Las vulnerabilidades y los problemas son de todos nosotros. Entonces, ¿cómo hacer eso en instituciones o en posibilidades de debate? Yo sé que es muy difícil, que hemos retrocedido tanto que ni siquiera tenemos la posibilidad de comunicarnos adecuadamente. Entonces, esos canales no me los puedo imaginar, pero quiero retrotraer como tercer punto, y para terminar, cómo sería esa imaginación, que yo creo que no está solamente en mis posibilidades de imaginación, sino que yo, antes de la pandemia, sí identificaba no un sujeto social colectivo de la transformación, sino por lo menos dos vertientes que me parecían importantes. Una venía por el lado de todos aquellos sectores movilizados en las movilizaciones cívicas, donde confluían tres ejes: el feminismo, que yo he dicho y vuelvo a decir, ha sido la corriente liberal del país y tendrá que seguirlo siendo porque no hay otra que sea; las demandas ecoterritoriales, en el sentido de hacernos ver otro tipo de país, y las que tienen que ver con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, que tienen que ver con la diversidad. Esos tres ejes confluían y lograron que el 2010 y el 2016, no lo olvidemos, en segunda vuelta, cambiara la opinión pública por ese tipo de movilización. Por eso es que digo que los derechos humanos sí son un mito movilizador. No es que sean movilizaciones de derechos humanos, es que tenemos principios que construir. Yo sí creo en la necesidad de que no solamente los partidos, sino que los intelectuales apunten a través de medios de comunicación o de redes a construir principios unificadores, que es otra pregunta que planteó Félix en relación a esto, ¿no? Cómo dentro de estas fracturas encontramos cuestiones unificadoras. Pero esas cuestiones unificadoras tienen que ser estos proyectos, que no son solamente los proyectos de la transformación a futuro, sino también los proyectos de saldar nuestras cuentas con lo preexistente. Y eso es lo que yo diría ahora. Entonces, en ese sentido, es como que apostar a que, sabiendo que hay esta pedagogía de la crueldad y esta necropolítica en nuestro medio, como Roxana Reguillo lo dice para México, ojalá las generaciones, a pesar de que no vivieron nuestras experiencias de dolor, puedan ser capaces de recuperar esa memoria histórica para seguir andando por esos mismos caminos de la recuperación social. No creo que sea posible hacer ahora los perfiles de un proyecto, pero sí me parece que todos deberíamos estar comprometidos en eso, y pienso que la universidad es una institución fundamental para ello. Ahora estamos perdiendo. La universidad va a ser un lujo intelectual,
Lo económico siempre ha sido, pero lo va a ser ahora más porque estamos perdiendo estudiantes, estamos perdiendo recursos, estamos retrocediendo. A pesar de eso, sigue siendo la universidad un baluarte sumamente importante, porque será el lugar donde podemos seguir intercambiando ideas con autonomía. Gracias, Félix. Muchas gracias, Narda. Rolando, ¿de pronto quieres compartir algunas reacciones sobre lo que hemos estado oyendo por unos 5 minutos? Sí, cómo no, porque tú pusiste, Félix, dos cuestiones que adquieren mucho más importancia, tus preguntas, o cuando yo terminé, después de haber oído a todos los compañeros. Entonces quiero entrar un poco crudamente porque no hay, el tiempo apremia, ¿no? Yo insistí, quizá no de una manera suficientemente clara, en la importancia de que el Perú sea pensado y que para ser pensado necesitaba actualizar su historia basada en el trauma de la conquista. Y insistí también en la idea de que es fundamental para la psiquis humana, para la subjetividad humana, tener una imagen de alguna manera positiva de la totalidad que la gente siente que se encuentra. Creo que la importancia del imaginario nacional, del imaginario del país, es que engloba a los imaginarios locales, los distorsiona, toda esa función homogenizante que criticamos del Estado como aparato, es todavía mucho más compleja y sutil en la cultura, porque en el plano de la cultura, la gente adapta, ¿no es cierto?, ubica su propio imaginario en la relación con el imaginario de conjunto. Lo hace de facto, ¿no? Lo hace porque así tiene que estructurar su vida, tiene que relacionarse con muy diversa gente, y entonces ahí hay un proceso que paradójicamente coloca al Estado, a la nación, hoy día a la economía global, curiosamente dentro de la cotidianeidad de los sectores más empobrecidos, los coloca con una fuerza tal que yo diría que esto que ha sido la nota no podía ser otra, ¿no? Porque los trabajos de ustedes han sido sobre aspectos muy dolorosos, ¿no? La intervención de Óscar sobre lo amazónico pues es liquidadora para nuestra autoconciencia de peruanos, ¿no? Porque efectivamente es tal como él lo dijo, ¿no? Y la de Maquena nos recuerda efectivamente cómo se lograron avances en la lucha contra la inmunidad por circunstancias muy favorables en lo político que permitieron un avance en la investigación a través de la Comisión de la Verdad, pero que naturalmente han vuelto, ¿no es cierto?, a caer en estos macroaparatos que organizan nuestra vida. Entonces, yo creo que ahí lo que siento como central es que esta despolitización a la cual aludía Félix cuando yo terminé, ¿no? Cuando dije de pasada, pero lo agarró, ¿no? El siglo XXI es un siglo, estos 20 años son 20 años dirigidos en el Perú y en el mundo desde la economía. El ridículo que tiene avergonzados a nuestros amigos americanos democráticos de la discusión entre Trump y Biden de hace 2 días, es la expresión finalmente de un fenómeno parecido, pues, ¿no? No imaginaríamos un panel público de debate sobre la economía de los Estados Unidos con empresarios peleándose y no dejándose hablar. Pero en cambio la política pasó a ser menos importante también en Estados Unidos, ¿no? Menos importante la discusión de los temas nacionales globales,
La política se centró en las elecciones y las elecciones se centraron en el espectáculo y en la comunicación. Y Trump es un maestro, ¿no?, para manejar los escenarios mediáticos y para manejar la psicología popular. Es decir, mi comentario, mi reacción sería que el panel me ha movido mucho, francamente, porque he sentido que si yo no explicito lo que estoy diciendo ahora, pierdo una ocasión que me parece muy importante para conversar entre nosotros cómo es que estamos ubicando las relaciones de poder macro, para no hablar del Estado, ¿no? Porque las relaciones de poder económico, ¿no?, que es más aún que las empresas corporativas, aunque ellos sean sus agentes, y las relaciones culturales, ¿no?, que se vehiculan a través de canales, como digo, globales, que llegan hasta la Amazonía incluida, ¿no? ¿Cómo es que entonces vivimos una sociedad en donde al mismo tiempo conviven las opresiones, las explotaciones, las muertes, la impunidad a la que ustedes se han referido, y al mismo tiempo procesos políticos nacionales que a veces hasta permiten, ¿no es cierto?, y hasta se logra que proyectos de reforma importantes lleguen a los gobiernos? Pero entonces mi punto es que el diálogo nuestro de este momento para mí como que compromete, ¿no?, con las dificultades de la situación de la pandemia, pero cómo encontrar pronto mecanismos para conversar sobre las relaciones de poder macro y los temas regionales, ¿no?, el tema de la Amazonía, el tema de los proyectos de cambio que planteó Narda, ¿no?, esa relación entre el imaginario local y el imaginario más grande, más de conjunto, pero siento que de alguna manera ustedes... Ya estoy en la ronda final, ya estoy terminando. Hay que freír, ¿no? Se ha entrado, micrófono abierto. ha entrado un micro, Sofía. Sí. Sí, hay un micrófono abierto, Sofía. Ya, ok. Bueno, termino, ¿no? Entonces creo que el punto es que yo no quisiera dejar entonces mi tema como un tema más al costado, porque desgraciadamente lo político da cuenta de las relaciones de poder que atraviesan las regiones, los espacios locales, ¿no?, y las problemáticas sectoriales. Y siento que de repente no estamos conversando suficientemente sobre ese tema, porque creo que el derecho a la esperanza que planteaba Narda al final, justamente es el derecho que tenemos que ejercer y que tratamos de ejercer. Cuando Oscar decía, yo sigo apostando, aunque siento que en el futuro va a haber más destrucción, está planteando ese tema, y efectivamente creo que es el tema de la universidad, y es el tema de este momento de pandemia. Entonces siento que nos hemos también cuidado, ¿no?, habituado a una política que solo juega en elecciones. Y sin embargo, Narda acaba de recordar que si algo se logró el 2016 es porque ganó un candidato y no otro. Me parece un excelente ejemplo que muestra que la política aún enferma sin representación social. En una sola palabra, la diferencia entre la política del siglo XX es que la política del siglo XX, en la segunda parte, después de la dictadura de Odría, representó sectores sociales. Hasta Velasco, a su manera, representó muy fuertemente una cierta visión del país. En cambio, la política del siglo XX dejó de ser importante. Ya los problemas de los países, no solo del Perú, no se discuten como tales, porque lo que importa es que la economía funcione bien. El crecimiento económico resuelve los problemas. Entonces siento que ahí hay un tema muy serio que deberíamos buscar que conversar pronto. Gracias, ahí termino. Formidable, Rolando. Oscar, de pronto quieres compartir algunos comentarios por unos 5 minutos.
Sí, gracias Félix. Sí, tengo cuatro cosas que quiero mencionar rápidamente. Una, efectivamente, dos partiendo de tus preguntas, un comentario con respecto a lo que ha dicho Narda y otro con respecto a lo que ha dicho Rolando, ¿no? Me parecen interesantes las dos cosas que tú has resaltado, ¿no? El tema del abandono del Estado, particularmente me parece fundamental, porque yo creo que siempre el Estado ha estado presente en la Amazonía, ¿no? Tanto en su versión colonial como en su versión republicana. Y para que se hagan una idea, ¿no es cierto?, por ejemplo, un indicador de esta presencia está la enorme cantidad de normas y de leyes que se han dictado en relación a la Amazonía, ¿no? Francisco Bayón recolectó, hizo un listado, digamos, con letra chiquitita además, ¿no? En 4 tomos, más o menos este tamaño de libros, solamente hasta el año 90, ¿no es cierto? Entonces, el Estado siempre ha estado vinculado a la Amazonía. La pregunta es cómo ha estado presente, ¿no? ¿Qué formas ha querido optar, ¿no? En la época colonial, dejó su rol a las misiones, ¿no?, religiosas, a las misiones católicas. En el siglo XIX empezó a intervenir más activamente, digamos directamente, pero siempre ha estado presente, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que tenemos que revisar nuestra manera de hablar sobre el Estado, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, el tema de los recursos y todo el tema económico es crítico, ¿no? O sea, la Amazonía sigue pensándose de esa manera. En versiones, digamos, hay versiones del siglo XIX que podría citar, pero en versiones, digamos, del siglo XX tenemos, ¿no?, eslogans como tierras sin hombres para hombres sin tierras, que se apropia Belaúnde, y todo el tema de la construcción de carreteras justamente como carreteras de colonización, o la versión, digamos, del siglo XXI de Alan García, del perro del hortelano, digamos. Yo creo que todos expresan, digamos, una misma idea, ¿no? Hay un botín, hay un recurso ahí, llámese petróleo, llámese madera, llámese oro, llámese lo que sea, digamos, ¿no? Palma aceitera hoy día, ¿no? Que constituye, digamos, el motor que mueve, digamos, la dinámica del Estado y buena parte de la sociedad, además, respecto a la Amazonía, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en consideración justamente en relación con lo que plantea Rolando, ¿no? O sea, es decir, este divorcio, ¿no?, entre dinámicas económicas, ¿no?, y dinámicas políticas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, cómo felizmente no han proseguido con la idea, pero no la han descartado tampoco del todo la idea, por ejemplo, de hacer la consulta previa digital, ¿no?, para mantener, digamos, los contratos petroleros, etcétera, ¿no? Y miradas de corto plazo de parte de los gobiernos, ¿no? O sea, en ese sentido también, ¿no?, lo político reducido, por un lado, al margen de la economía, muy al margen, ¿no? Redució a lo numérico, a lo electoral, y en ese sentido, pues la Amazonía, los pueblos indígenas van a tener que perder siempre, porque numéricamente, y fíjense, les lanzo otro dato, ¿no? Ojo con las cifras del censo del 2017, no tomen por favor esas cifras en serio, porque para la población indígena se considera solamente a los mayores de edad, perdón, a los mayores de 14 años, a los que se les hizo la consulta de autoidentificación. Entonces, se ha borrado, digamos, del censo toda la población menor de edad, y más o menos, para que se hagan una idea, la población indígena amazónica es, por lo menos más de la mitad, son niños y adolescentes. Entonces, si sacamos a los niños y adolescentes, estamos sacando a la mitad de la población indígena de los censos, ¿no? Y eso es fuerte, porque también es una población, entonces, la más joven de todo el país, es una población hacia el futuro, ¿no? Justamente lo que nos convoca en estas conversaciones, ¿no? Pero además, para terminar mi breve comentario sobre lo de Rolando, en la política siguen reproduciéndose estos mismos conceptos sobre la Amazonía. Es ausente en los intereses, pues, del Congreso y del gobierno en la mayor parte del tiempo, o incluso peor aún, ¿no? La abundancia de actividades ilícitas en la Amazonía hace que un alto porcentaje de autoridades a nivel local, regional y nacional
estén vinculados a estas actividades ilícitas y marcados por la corrupción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas últimas semanas han salido varios congresistas representando a la Amazonía en contra del acuerdo de Escazú, los acuerdos de Escazú, por ejemplo, ¿no? Que buscan proteger también, establecer medidas. Entonces, ¿cómo confiar, digamos, ¿no? En un Estado que además permanentemente está saboteando y yendo en contra de la región, ¿no? Y finalmente, para terminar, un comentario sobre un aspecto que mencionó Narda en su presentación, que es sobre el mestizaje, ¿no? Y yo creo que hay que tener cuidado con el mestizaje, ¿no? El mestizaje existe, es más, todos somos mestizos, todos, todas, ¿no? Incluso los indígenas, no existen personas puras en ningún lugar del mundo, ¿no? Y podríamos hacer análisis de ADN para demostrarlo científicamente si a alguien le queda la duda de que todos estamos mezclados, ¿no es cierto? No hay, ¿no? Hasta los pueblos en aislamiento son mestizos, ¿no? Pero el problema para mí, y sobre esto también he escrito, es que el mestizaje se utiliza como mecanismo ideológico para justamente seguir manteniendo las diferencias, el racismo, la discriminación. Y eso hay que tener cuidado. Justamente, volviendo al tema del censo, ¿no? La pregunta pésimamente mal hecha de la autoidentidad, donde mezclan identidades étnicas con color blanco, con mestizaje, digamos, no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Y entonces, sí, yo sí creo más bien que existe una identidad mestiza que se promueve activamente y que con la que la gente suele tender a identificarse más en el país, pero que tiene este otro lado, ¿no? Es un arma de doble filo, ¿no? Es algo que puede terminar convirtiéndose en un instrumento más para mantener estas desigualdades e injusticias, ¿no? Muy Gracias. bien. Muchas gracias, Oscar. Maquena, comentarios de tu parte por 6 minutos máximo, Ya. por favor. Bueno, primero decir que me gusta digamos, tu comentario de pensar en términos de una metáfora general, ¿no? Esta idea de las relaciones Estado-sociedad, ¿no es así? Que se sitúan, digamos, frente a ciertas realidades que quedan sumergidas, ¿no? La desaparición es un acto concreto, pero en realidad hay una región entera que aparentemente siempre ha estado sumergida, situaciones que siempre están sumergidas también, casi como estas ideas de secretos a voces que no se cuentan hasta que aparecen en escena, ¿no es así? Y en ese universo también yo creo que, y recogiendo, digamos, lo que Narda, Rolando, Oscar también han dicho, también hay una necesidad, creo, de volver a llamar las cosas por su nombre también, ¿no? O sea, de recuperar ciertas discusiones y de recuperar ciertos términos que en los últimos 30, casi 40 años, de repente se convirtieron en palabras no dichas, ¿no? O dejadas de lado. Por ejemplo, volver a hablar de organizaciones sociales, o sea, las hay, las ollas comunes son eso en muchos lugares, por ejemplo, ¿no? Volver a hablar de política sin que la política te genere escozor, ¿no? O te genere malestar también, ¿no? Hay una necesidad grande de una manera de repolitizar, en realidad, partiendo por las instituciones también, ¿no? Nuestra universidad, por ejemplo, necesita ser repolitizada en realidad, en su base, ¿no? La política y hablar de política es necesario también, y sobre todo es necesario si de alguna manera queremos recuperar o queremos de alguna manera encontrar, como dice Narda, estos, no sé si llamarlo hitos fundantes, o al menos estos como momentos o nodos así de, que al menos uno se pueda sentir como parte de realmente, ¿no? Y acá ha habido, yo creo que digamos, en el campo de la política, de las cifras y de los indicadores, y las cifras y el cortoplacismo, no deja, en realidad, o nos ha dejado de lado, nos ha dejado sin, digamos, sin pensar en esa reflexión
profunda que se requiere en el propio ejercicio de hacer política también, ¿no? No podemos hablar en términos de ahí de indicadores o de, bueno, indicadores de eficacia o sistemas de medición, en realidad, ¿no? Sino tenemos que hablar en una dimensión que es mucho más amplia y en realidad más profunda, y que por supuesto requiere y necesita también de un planteamiento que se sustente en la historia, ¿no? Y ahí volver sobre el peso de esa historia también, ¿no? ¿Cuánto de lo que, digamos, se ha discutido en estas casi 2 horas se enseña en las escuelas, por ejemplo? ¿Cuánto se ha dejado de decir en las escuelas también, ¿no? Esas propias realidades sumergidas de las que mencionas, Félix, ya no son materia de estudio en la escuela, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema serio también, ¿no? Sobre el cual se debe prestar atención, ¿no? Pero yo quiero aprovechar también para preguntarle digamos, para no ser así tan... Un minuto, Maquena. Los antropólogos somos un poco pesimistas a veces, digamos, para recuperar la luz así de la esperanza. ¿Cómo podemos pensar en términos de la repolitización, no sé, de la ciudadanía, ya decirlo de forma más amplia? Y eso te lo pregunta Rolando, en verdad. Gracias. Bien, bien. Bueno, buena pregunta. Bien. Bueno, una pregunta, sí, interesantísima que va a tener que quedar para una discusión, pero de eso se trata siempre, ¿no? De dejar sembradas ideas y preguntas para más discusiones, para seguir conversando. Ahora vamos a tener que dar cierre a esta mesa porque el tiempo se ha agotado. Yo me tomo la libertad de expresar en nombre de la audiencia nuestra gratitud a los 4 excelentes expositores que hemos tenido, Rolando, Narda, Oscar, Maquena, por unas presentaciones muy sugerentes, y también en nombre de los organizadores, nuestro agradecimiento a todos los que nos han acompañado como oyentes en el desarrollo de esta quinta mesa, muy en particular además a quienes se han conectado desde regiones distintas de Lima y también a quienes se conectan desde el extranjero. Antes de despedirnos, quiero invitar a todos a la 6ª mesa de este ciclo, que va a tener lugar pasado mañana, el sábado 3 de octubre, de 12 a 2 de la tarde. La mesa número 6 va a tener como título Representaciones de Memoria e Idea de Nación. Los expositores serán Elmer Quinto, Alonso Quinteros, Camila Sastre y Dinic Asencios, y la moderación va a estar a cargo de María Eugenia Ulfe. Nos despedimos y les deseo muy buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Chao, chao. todos. Chao. Gracias, Félix. Chao, Nos gracias. vemos mañana, Maquena. Gracias, Félix. Nos vemos. Chao, nos vemos el sábado. Sí, chao. Sí, verdad, el sábado. Gracias, hasta luego. Gracias, Cecilia.